el día de hoy, el día de hoy les voy a enseñar a hacer un gato de origami. Bueno, ya tenemos muchos aquí, como un patito, miren, se los voy a enseñar. Es una forma casi para hacer un barco, pero diferente. A la mitad, cuando ya le vas a hacer así para que se convierta en un barco, o sea, creo que cuando se convierte un barco, acá atrás hay está este huequito. Entonces tú te pones a pensar, ¿no? ¿Qué vas a hacer? Y mejor haces un patito y así es como queda. Metes el dedo aquí gordito y metes la otra aquí y le abres y se abre la boca. Aquí tengo dos, por cierto. Ah, entonces hiciste dos patos y los puedes mover con tus dedos. A ver. También hice un zorro. Y no es un zorro, son dos zorros. Wow. ¿Y ahorita qué nos vas a enseñar? Hacer un gato. También hice unas gorritas. Ah, wow, como tu gorra. A ver, póntela. Ah. Hice dos, por cierto, por si acaso. Ok, muy bien. A ver, enséñanos. ¿Qué necesitamos para hacer el gato? Necesitamos una hoja así de dibujo. O no importa si sea chiquita. Doblamos una hoja. Así. La cara va a ser un poco grandecita. Pero como la queremos chiquita, vamos a dar otros dobles. Que con su higa. Ay, es que yo no sé doblar las hojas, pero bueno. Así tiene que quedar. Ah, ok. A ver, enséñales bien porque no se vio. Y miren, así. Oh. Así tienes que dar dos vueltas. Ok. Dos vueltas, así, y una así, y una así. Ok. ¿Sale? Después vas a hacer lo mismo acá. Vas a hacer lo mismo. Así. Y ya saben cómo después. Así. ¿Sale? Entonces, ¿ven que está quedando así? A ver. De los dos lados de así. Ajá. Realmente esta de aquí, si van a ver que está chueca, no como esta. Pues estamos mal. Sería hacia afuera. Aquí yo me equivoqué. Oh, no. Ay, se cayó. Bueno, fallas técnicas, ¿verdad? O puede ser una cajita, es cierto. Solo le metes esta, mira. Solo le metes esta ahí. Oh, sí. Bueno, continuamos con el gato. Pues la ponen así para que no se le doble la otra. Y sacan esta. Y después, como dije, doblan así. Y listo, está igual, miren. Ok, sí es cierto, ya se le va viendo forma a tus dobleces. Después, de aquí de este lado, la sujetan así con su mano. Y después de aquí, agarran y doblan. Después en unos momentos quitan la mano. Antes de doblar, ponle la mano. Y cuando ya vayas haciendo esto, como una cama, o también podría ser una cama, ¿sí? Haces esto y quitas la mano y la doblas rápido. Ok. Obviamente, como siempre, pones la mano y le haces así. Y le haces así. Y lo mismo del otro lado. Ok. Ahí déjale acomodo bien aquí. O sea, lo mismo lo vamos a hacer del otro lado, chicos. Casi más o menos. Ajá. Así. Y si ven que estos pedacitos van quedando, ¿no? Miren, aquí igual, aquí igual va quedando. Esos sobrantes. Los sobrantes van aquí. Aquí, les haces así. Los ocultamos. Sí, los ocultamos. Muy bien. Porque si no lo voy a tener que hacer. Yo no soy así de tanto papel, pero sí me gusta dibujar. Ok. O sea, ¿a ti te gusta más el dibujo que el origami? Sí. Después repetimos lo mismo.
ponemos la mano, ya saben, y doblamos rápido. Bueno, no rápido. O si no se le va. ¿Rápido o no rápido? Lento. Lento, ok. Ahí está, así miren, así queda. Acerquemos. Hasta también se puede abrir así. Ok. Ah, por cierto, ¿ven que esta parte no tiene? Pues miren, aquí le vamos a doblar aquí. Lo que queremos es un cuadro. Ok. Entonces, aquí solo vamos a doblar estos pedacitos. Acerquemos. Así, así. Así los doblamos, ¿sale? Así están viendo que los doblo, así van a estar. Y después estos igual los vamos a doblar. Estos igual, así. Pero la del otro lado va a ser más grande. Para que consiga, porque yo no soy Ajá. así tanto de... Ok. Bueno, pero estás haciendo tu mejor intento, ¿verdad? ¿Qué les puedes decir a los chicos? Que tienen que tranquilizarse. e intentarlo una y otra vez para que les salga. Yo tuve que hacer como 2 veces al barco. Claro, a Y ver. la borra las 2 veces. Sí, a ver. Otra vez se cayó. Intentémoslo. Después lo mismo. Lo repetimos, doblamos, pero va a ser más grande de estos lados. Como una cometa. Sí, cierto, parece una cometa. Sí, cierto. Era un poco así. Ajá, Sí ven que es así, ¿no? sí. Bueno, en algunos origamis le cortan. Pues aquí no. No lo vas a cortar tú, pero ¿qué le vas a hacer? Lo voy a doblar. Miren, si ven que está así, ¿no? Recto. Esto es Sí. más o menos como la cara. Ajá, Le doblas así, una así, ok. y después le doblas otra. Ahí así. Ahí está. Serían las orejas. Ese sería una oreja, ¿ya vieron? Ya se le está viendo forma. Bueno, ven que está todo esto así, arrugado. Pues aquí vamos a hacerle esto. Le vamos a levantar el piquito. ¿Y ese piquito qué sería? Después lo vamos a doblar. Sería más o menos para que nos torbara la cara. Y después la vamos a voltear y va a quedar así. ¡Guau! Sí es cierto, ya se va viendo forma. ¿Y ahora qué sigue? Agarramos el plumón. Ajá. Le ponemos un circulito de nariz. Le ponemos. Y además, esto es como la parte que es así de un gato. Por eso hice esta doblez. Ok. Después le ponemos las orejas. A ver, coméntenme, chicos. ¿Quién sabe dibujar gatos? Aquí coméntenle quién sabe dibujar gatos. Si creen que Leo lo está haciendo correcto o incorrecto. Sí lo estoy haciendo correcto. ¡Ay, sí se ve como un gato! Y este es el resultado de un gatito. Origami. Vean, hasta tiene su manchita. Y de atrás se ve bien feo. Bueno, pero de delante Sí. quedó como un gato, ¿estás de acuerdo? Sí. Ok, entonces nos tienen que ayudar a darle like a este video para que sigas haciendo origami en el canal y que nos digan qué quieren que haga en el próximo video, ¿te parece? Yo lo voy a hacer. Este gato, sí, una más. Que no, Ajá. no lo hice viendo ningún video. No, ningún video, pero Yo me lo imaginé. exacto, pero ustedes díganos qué origami quieren que haga Leo Puedo y hacer una cabra. exacto, y que utilicemos hojas de colores, ¿te parece? Hasta tengo ahí. Ah, Tengo bueno. amarillas, azules y rosas y moradas. Bueno, ustedes déjenos una idea para que utilicemos esos colores, Hasta ¿vale? puedo hacer marrón.
Claro, a ver, entonces despídete y nos vemos en un siguiente video.